Buenas noches, mi nombre es Lady Pérez Cuevas. Le estaré hablando sobre la unidad 1 y la unidad 2, abordar los puntos principales de cada unidad y haciendo algunas reflexiones y críticas de su importancia en el desarrollo histórico de nuestro país. La unidad 1, que el primer tema viene hablando sobre el panorama de la geografía y la historia dominicana. La República Dominicana, que se encuentra en el centro del Caribe, en la isla de la Española. Su geografía es muy variada, con montañas, con valles, ríos y llanuras costera, lo que ha influido mucho en su historia y un desarrollo. Las montañas, por ejemplo, que sirvieron como zona de refugio y de defensa, mientras que los valles y las costas permitieron la agricultura, permitieron la ganadería y los comercios marítimos. Desde ese punto de vista histórico, nuestro territorio fue el primer punto de contacto entre Europa y América. Y esto convirtió a la Española en el centro inicial de las actividades coloniales españolas. En el segundo periodo, de la historia dominicana, que se puede dividir entre varios periodos. Primero, el periodo de la conquista y el asentamiento inicial, que abarca desde el descubrimiento hasta los principios del siglo XVI, cuando se establecieron los primeros poblados españoles. Luego, el periodo de consolidación y la crisis en el siglo XVI, cuando la isla empezó a perder la importancia para España, que empezó debido al descubrimiento de los territorios más ricos como México, como Perú. Y finalmente el periodo de transformación y la militarización durante el siglo XVII, cuando la isla sufrió pobreza, abandono y ataque extranjero. En el tercer tema, que es la sociedad de los taínos y su organización sociopolítica. Antes de la llegada de los españoles, los taínos eran habitantes principalmente de la isla. Vivían en aldeas llamadas yucayeques, dirigidas por un cacique, y debajo del cacique estaban los nitaínos, que eran los nobles o jefes menores, y los boiques, que eran los sacerdotes o curanderos encargados de las ceremonias religiosas. Y los taínos, que eran agricultores, pescadores y cazadores. Y su principal cultivo era la yuca, por la cual ahí hacían el casabe, y también cultivaban maíz, batata, ají y otro producto. Y su sociedad es basada en la cooperación y el intercambio, sin dinero, y tenían una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Le voy a hablar un poco en la segunda unidad, que ahí está el descubrimiento de América y la española, que ahí habla sobre la causa y las consecuencias. El descubrimiento de América, que ocurrió en el 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la Antilla buscando una ruta más corta hacia Asia. Ahí las principales causas fueron el deseo de nuevas rutas comerciantes, donde la búsqueda de la riqueza, el deseo de expansión política y religiosa y los avances en la navegación. Entre las consecuencias más importantes sería la expansión europea hacia el Nuevo Mundo, con la introducción del cristianismo, la explotación de recursos naturales y los inicios del mestizaje. Pero también trajo consecuencias negativas,
como la destrucción de la cultura indígena y la esclavitud de los pueblos originarios. La española fue el primer escenario de este proceso, que se convirtieron en un modelo de colonización que luego se aplicó a toda América. Hablando ya del segundo tema de esa misma unidad, que es la factoría colombina y el inicio de la conquista. Ahí la llamada factoría colombina, que fue el sistema que estableció Colón para controlar el comercio y la administración de los bienes en la primera expedición. Ahí se instalaron almacenes, fuertes y puertos para guardar oro, para guardar alimentos y mercancía. Este sistema permitió organizar el trabajo de los colonos y los indígenas y marcó el inicio de la conquista, porque desde la española se lanzaron otras expediciones hacia Cuba, hacia Puerto Rico y el continente, que más sin embargo, este modelo también generó abuso y desigualdades, ya que los españoles comenzaron a priorizarse de la tierra y a explotar a los taínos. El tercer tema, que es la colonización de la española, 1502 hasta el 1514. Esa misma etapa, la colonización se consolidó con la llegada del gobernador Nicolás de Obando, quien fundó nuevas ciudades, organizó la administración y repartió tierras a los colonos. Durante este tiempo se introdujeron nuevas costumbres, el idioma español, la religión católica y animales traídos desde Europa. Mas, sin embargo, también se establecieron sistemas de trabajo forzoso que afectaron a los indígenas, aunque España intentó convertir a la española en una colonia moderna. La escasez de oro y la muerte de los taínos, que provocaron una crisis económica. Los colonos se dedicaron entonces a la cría de ganado y a la venta de cuero y en muchas otras cosas más. También el contrabando con otras potencias europeas. Esta etapa muestra cómo el sueño de riqueza rápida se convirtió en pobreza y también en abandono. El otro subtema de la segunda unidad, las encomiendas, que son los orígenes y las características. Ahí están las encomiendas, que fueron una institución creada por la corona española para organizar el trabajo de los indígenas. Consistían en entregar en una española para organizar el trabajo de los indígenas, que consistía en entregar a un español llamado encomendero, que fue un grupo de indígenas, para que los protegiera, los instruyeran en la fe cristiana y a cambio recibieran su trabajo y su tributo. En la práctica, las encomiendas se convirtieron en un sistema de explotación y de esclavitud encubierta, porque los indígenas eran obligados a trabajar largas horas en minas y en plantaciones, aunque algunos religiosos denunciaron estos abusos, como Fray Bartolomé. Las casas, la población indígena que fue desapareciendo poco a poco. El sistema de encomienda, que muestra cómo la colonización se basó más en el beneficio económico, en la protección humana, que fue el origen de las grandes desigualdades sociales que marcaron a toda América Latina. Ya para concluir el estudio de estas dos unidades, que nos permitió comprender que la historia dominicana se desarrolló entre procesos de descubrimiento, de conquista y colonización, se transformaron completamente en la vida española.
Hasta aquí mi parte, gracias por tu atención. Esta fue mi posición del examen parcial número 1 sobre la unidad 1 y 2. Soy Lady Pérez Cuevas y espero que este resumen le haya sido claro y útil. Gracias.